Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de las jornadas por la invitación a la participación en este evento. La idea, en principio, es charlar unos minutos sobre qué aporta, un proceso de acreditación a una organización de salud, y sobre todo una organización de salud en nuestros medios, ¿no? El primer problema, en principio, que uno debería plantear es por qué, la acreditación puede llegar a presentarse como una herramienta, útil para encarar los problemas que tenemos en el ámbito de la salud. Y desconocer que existen problemas es absurdo, ¿no? Si nosotros sabemos que una de cada 20 internaciones que tenemos es atribuible, por ejemplo, a errores de medicación, o si nosotros sabemos que cada paciente cuando ingresa a un hospital tiene 5% de chance de adquirir una infección dentro del hospital en el cual es atendido, infección por la cual el paciente no ingresó, y que además esa infección que adquiere va a multiplicar los días de internación de ese paciente y por ende va a aumentar también el costo de esa internación. O si vemos que, por ejemplo, infectarse en un hospital genera más muertes que la suma de dos enfermedades oncológicas prevalentes, como son el cáncer de mama o el cáncer de próstata. O si analizamos, por ejemplo, que uno puede encontrarse en los hospitales pinzas de mano izquierda en una radiografía de abdomen en un paciente posquirúrgico, o volver a operar a un paciente por la presencia de oblitos. O si asumimos que tener una lesión por decúbito, en un paciente, es decir, una escara, en un paciente, internado, es una realidad que excede a la lógica de nuestro país. Hay países, inclusive, países con mucho más desarrollo, en donde los pacientes tienen casi un 20% de desarrollar lesiones por decúbito en el hospital. Evidentemente hay oportunidades de mejora y debemos entonces cambiar, la lógica de manejo. Tenemos que cambiar esa idea, de que entrar en una organización de salud e internarse termina siendo más peligroso que hacer bungee jumping. Entonces, sí, es algo que, a nosotros como representantes de organizaciones de salud nos tiene que movilizar a generar cambios. Si no, nos va a pasar, y esto ya tiene casi 9 años de publicación, esto es una publicación de la New England, que muchos de ustedes recordarán, la publicación que se hizo 10 años después del reporte del error es humano, en donde 10 años del reporte del Instituto de Medicina Americano, la situación seguía exactamente igual con los déficits en el ámbito de la calidad. Por lo tanto, debemos cambiar este concepto de hospitales como sitios de riesgo. ¿Y por qué, eso? Y en ese sentido acá entra, la lógica de herramientas como la acreditación. Uno puede decir que hay 5 niveles de cuidado. Hay, hospitales o organizaciones de salud en donde la adherencia a las normas es el cuidado óptimo. Hay organizaciones en donde hay adherencia, a las normas, pero el grado de cumplimiento de los representantes de esa organización es parcial. Hay organizaciones en donde el respeto todavía existe, pero el grado, de desequilibrio y la falta de el logro de metas en esa organización es todavía amplio, pero los pacientes tienen la suerte de eludir el daño. Y después ya empezamos a los dos escenarios en donde los pacientes sufren la falta, de adherencia a las medidas de cuidado. Los hospitales o las organizaciones de salud que forman parte, de los primeros 3 niveles, son aquellas organizaciones de salud que han enfrentado, el problema y en donde lo que están tratando de hacer es mejorar la calidad de la prestación. Mientras que las organizaciones que están en los últimos peldaños son organizaciones que todavía están en la esfera de la seguridad. Y uno podría decir, seguridad y calidad son diferentes. La verdad que no, porque la seguridad es un atributo, es una variable de la calidad en los servicios de salud. Con la diferencia, de que la manera, de encuadrar esta variabilidad enorme, en la prestación, en donde en las primeras optimizamos los beneficios y en las últimas tratamos de minimizar los riesgos a los que exponemos a los pacientes, lo que cambia, es la manera, de enfocarnos. Y ahí es donde procesos como la acreditación nos permiten, a través de diferentes herramientas, empezar a, delinear el cambio. Entonces, la primera pregunta, que uno se hace es ¿por qué fracasan muchas de las estrategias que intentan gestionar el cambio? Y porque hay algunas estrategias que tienen una visión clara de lo que tengo que realizar, que puedo llegar a dar algunos, que tengo capacidad para poder generar, el cambio, que puedo dar algunos primeros pasos fácilmente accionables, pero me falta, una primer condición, que es la presión para cambiar. ¿Qué presión para cambiar tienen las organizaciones de salud? Sobre todo cuando esa presión para cambiar no viene del lado de lo que la organización de salud puede facturar. Nosotros
nosotros no somos Medicare, que si no acreditamos por la Joint Commission no vamos a, atender pacientes de Medicare. Por lo tanto, nuestro principal motivador de cambio no pasa, a ser por la economía que podamos incluir en nuestras organizaciones. Después tenemos aquellas organizaciones que tienen presión para cambiar, pero no tienen una visión clara y compartida. Y la realidad, que el cambio no puede devenir de lo que una sola persona pueda intentar lograr. Entonces, seguramente vamos a dar primeros pasos accionables, pero nos vamos a frustrar, en el camino que iniciemos. Después están aquellas organizaciones que tienen presión para cambiar, tienen una visión clara y compartida, pero no tienen capacidad para desarrollar el cambio. Y la capacidad también tiene que ser, alimentada. Y finalmente tenemos aquellas que tienen presión, tienen visión, tienen capacidad de dar los primeros pasos, pero finalmente, los primeros pasos accionables no se logran y generan partidas en falso. ¿Qué es lo que permiten procesos como la acreditación? Alinear absolutamente esas 4 variables. Entender dentro de la organización cuál es la presión para cambiar. Saber, cuál es la visión, que sea una visión organizacional y que sea una visión que dependa del liderazgo de esa organización. Tener capacidad para hacerlo y dar apropiadamente los primeros pasos. Si uno puede alinear esos 4 objetivos, su partida va a ser exitosa y la estrategia va a ser exitosa. Y eso es una, de las principales enseñanzas que herramientas como la herramienta de la acreditación a organizaciones como la nuestra le permitieron. Alineando, visiones, alineando visiones estratégicas de cada una de las partes que conforman la organización, tratando de, tener un liderazgo efectivo, de los pasos que se van llevando adelante, contando, con la posibilidad de tener herramientas para llevar adelante esos primeros pasos que normaticen y que protocolicen conductas, teniendo estrategias de monitoreo y estrategias de seguimiento de cada una, de esos pasos que dan, tratando de decodificar las enormes cantidades de guías de práctica clínica que tienen una baja tasa de adherencia dentro de las organizaciones, porque en realidad importamos guías que no razonamos y por ende no transformamos a una recomendación en una vía clínica en donde cada una de las personas de la organización sepa lo que tiene que hacer, cuál es su rol, cuál es su responsabilidad y tratar de brindarle, por otro lado, información contextual. Digo, tener una guía de práctica que no sea accesible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, es un absurdo, en una organización. Por ende, ahí pasan a ser importantes las herramientas con las cuales la organización cuenta para poder brindar que esta estrategia no termine, fracasando. Siempre cuando uno se plantea llevar adelante, una estrategia de cambio en una organización, debe generarse, debe por lo menos armarse mentalmente este gráfico. ¿Cuál es el costo de lo que quiero implementar y cuál es el impacto de lo que quiero implementar? Y piensen que en la enorme mayoría, de las oportunidades, las estrategias de calidad y de seguridad están en la esfera del alto impacto y del bajo costo. Basta con que uno piense simplemente en lavarse las manos. Tiene un bajísimo costo y tiene un alto impacto. O poner una lista de verificación en un ámbito quirúrgico, o verificar los 5 correctos en un proceso de administración de medicamentos. No tiene costo. Obvio que uno le puede poner costo a esto y complejizarlo, pero lo que más costo tiene y impacto nulo es no hacer nada, es decir, no molestarnos en el cambio y seguir manteniendo los mismos problemas que nuestras organizaciones tienen. Uno, parece que vuelve a la física, ¿no? Porque si uno se pone a analizar la seguridad y la calidad de los pacientes, encuentra que las leyes de Newton le aplican perfectamente a la gestión de calidad en una organización de salud. Si ustedes recuerdan, la primera ley de Newton es que todo cuerpo permanece inmóvil hasta que se ve obligado a cambiar. Primera de las variables que planteamos como estrategia exitosa, presión para cambiar. Si no tengo presión para cambiar, estoy cómodo en la posición en la que me encuentro. Segunda ley de Newton, la fuerza, la fuerza del movimiento que va a tener el cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que le impongamos al principio. Pero si la fuerza que le impusimos es pobre, el barco se va a quedar en la mitad del río. Entonces, visión clara y compartida y capacidad para cambiar y dar primeros pasos accionables. Pero la tercera ley de Newton es la que más aplica a las organizaciones de salud, que es lo que siempre vemos cuando una organización de salud quiere cambiar, seguramente dentro de la propia organización estarán los motivos del no cambio, porque cuando uno quiere modificar un proceso, seguramente habrá alguien que quiere ir en la dirección contraria. Si uno puede resolver las 3 leyes,
va a tener una estrategia, digamos, exitosa de cambio, digamos, dentro de una organización de salud. Y yo muy rápidamente quiero mostrarle cómo, digamos, aplicando, digamos, estrategias como esta, uno puede llegar a ver el impacto de la acreditación, por ejemplo, para aspectos tan simples del cuidado como ser cumplir las metas internacionales de seguridad de paciente, que las conocen todos. Entonces, digamos, lo más importante cuando uno se mete, digamos, o empieza a trabajar en una organización, de todos los actores de la organización, los médicos son los más difíciles de convencer dentro de esta lógica. En primer lugar, porque en general no somos profesionales que sepamos trabajar en procesos. No entendemos que nuestro proceso asistencial, que una consulta en internación, que una consulta médica, que un procedimiento es un verdadero proceso, pero no tenemos esa dinámica de trabajo. Lo primero que tenemos que aprender es que siempre que, y esto pasa todos los días, que percibamos que en nuestra organización hay un problema, hay una oportunidad de mejora. Y es imposible que terminemos el día sin encontrar no menos de 5 oportunidades de mejora en el lugar en el que nosotros nos desarrollamos, porque 5 problemas los vemos todos los días. Lo que pasa es que es muy humano encontrar que el problema que estamos objetivando seguramente no podemos resolverlo nosotros. Y entonces depende, digamos, es decir, estamos observando siempre a un tercero y no podemos observarnos a nosotros mismos. Pero fíjense, por ejemplo, un ejemplo simple, la cantidad de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Digamos, nosotros empezamos a trabajar en aspectos como, ¿por qué teníamos una tasa de infecciones como para aplicar la estrategia que les comenté? Una tasa de infecciones, una tasa de neumonías muy por encima, digamos, de los registros del NIS, y por debajo de los registros del VIDA, pero comparándonos, que esto es algo importante, uno tiene que tratar de elegir con quién quiere compararse para tratar de obtener, digamos, oportunidades de mejora. Y teníamos un problema, que nuestras infecciones eran altas, número 1. Número 2, encontrábamos que las causas de esos problemas y el aspecto crítico es que había una enorme variabilidad en el acto asistencial. Los kinesiólogos realizaban algo, los terapistas tomaban otras conductas, los enfermeros otra. Entonces no había, digamos, un proceso normatizado. Por otro lado, entonces dijimos, bueno, ¿de qué manera, digamos, poder convalidar un proceso de acción que sea seguro, que pueda llegar a dar transversalidad a un acto complejo? Después pensamos en monitorear. Siempre, digamos, piensen esto, las organizaciones de salud están llenas de indicadores de calidad o indicadores de seguridad, pero muchas veces de esos indicadores se gestionan muy pocos. La calidad tiene 3 actividades centrales: los ciclos de mejora, los diseños de calidad y las actividades de monitorización. Empezar por una actividad de monitorización casi les diría que es uno de los peores errores que se pueden realizar, cuando en realidad uno todavía ni siquiera planteó una lógica de cambio o un ciclo de mejora. Entonces, monitorizo lo que no voy a gestionar y mido lo que no voy a cambiar. Y por lo tanto eso va a generar una gran cantidad de frustración. Recién después viene la actividad de monitorización y veo qué me pasa en el seguimiento. Entonces, fundamental, si voy a hacer un cambio en una organización de salud, si voy a generar conocimiento, tengo que darle accesibilidad a la totalidad de la población. Si voy a generar una normativa de trabajo que sea accesible en cualquier lugar del hospital en el que me encuentre. Si voy a generar piezas de comunicación que lleguen al usuario cuando la tiene que usar, a la hora que la tiene que usar y en el momento que la tiene que usar. Metan la actividad que van a desarrollar en alguna, digamos, utilicen mucho en las organizaciones, y es algo que nosotros usamos muchísimo, las actividades lúdicas. Los grupos asistenciales les encanta competir entre sí, y la actividad lúdica, las técnicas de aprendizaje experiencial, las técnicas de gamificación, muy útiles desde la lógica docente, sirven muchísimo en el ámbito de la salud. Actividades de simulación, generación de videos con errores en relación a los problemas, digamos, que tenemos dentro de las organizaciones de salud. Es una manera, digamos, de jugar y aprender, y no solamente desde una lógica docente, porque muchas veces estas actividades de gamificación parece que son útiles para los médicos que están en proceso de formación. Para los médicos que se han formado, para los profesionales de enfermería que se han formado, son también útiles. Y fíjense que después, digamos, aplicamos prácticas sencillas, cuidados de medidas sencillos. Acuérdense el gráfico impacto-costo. ¿Qué costo tiene elevar 30 grados la cabecera de la cama para reducir un 28% el riesgo de neumonías? ¿Alguno? Costo bajo, impacto alto. Por otro lado, medir y que la gente, digamos, pueda saber cuál es la evolución de los ciclos de mejora que va impactando dentro de su organización. Y monitorear. Entonces, si empezamos hace 5 años con medidas de adherencia al cumplimiento de medidas de efectividad y cuidado, por ejemplo, en neumonías asociadas a la ventilación en un 40% en diferentes unidades de cuidado crítico, y llegar a tener un cumplimiento superior al 90%, y ver si esas medidas de adherencia
a un correcto cuidado clínico, después tienen un impacto, digamos, en la medida de los resultados. Y fíjense ustedes las tasas de neumonías asociadas a la ventilación mecánica en cualquiera de las unidades de cuidados críticos del hospital, sea en el ámbito adultos, sea en el ámbito pediátrico. Entonces uno ahí ve medidas de proceso que tratan de valorar, digamos, efectividad en una práctica asistencial y medidas de resultado. Y ver que una, digamos, correlaciona con la otra. No solo en neumonías, en catéteres centrales, en catéteres urinarios. Fíjense ustedes cómo aumentar simplemente la tasa de higiene de manos reduce drásticamente las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Práctica simple si las hay. Pero no solamente sirve para esto. Fíjense ustedes que con las mismas prácticas uno podría mejorar aspectos de identificación apropiada de pacientes e inclusive haciendo participar a los propios pacientes y a su familia dentro, digamos, de ese proceso de identificación. Intervención y medición, y ver que a lo largo del tiempo las tasas de cumplimiento empiezan a incrementarse. Lo mismo con transferencias, las famosas transferencias de cuidado. Recuerden que la segunda meta internacional es la más difícil de cumplir en el mundo, esto de comunicación efectiva. Si ustedes van a disponer, por ejemplo, digamos, utilizar una herramienta estandarizada, puede ser el IPAS, puede ser cualquiera otra, mídanse y fíjense cómo la comunicación efectiva logra que los procesos de transferencia sean seguros. Pero también tenemos que asegurar, por ejemplo, que las transferencias de valores críticos, este gráfico acá no se ve, está desde el 90 al 100%, digamos, que todas las unidades puedan tener una transferencia apropiada de imágenes críticas o de valores críticos arriba del 90%. Esto no tiene valor en forma aislada, tiene valor si uno lo logra encuadrar dentro de un programa de mejora de la calidad dentro de la organización. Lo propio con el manejo de medicación. Los errores de medicación, tanto, digamos, en la esfera de la prescripción como en la esfera de la administración, representan entre 35 en la prescripción, 38 en la administración, cerca del 70% de los errores del ciclo de la medicación. La medicación es un proceso transversal que tiene un sinnúmero de aristas y todas deben ser tocadas, desde los procesos de almacenamiento, y cada organización va a decidir de qué manera encararlos, porque cada una tiene que entender el problema, tiene que entender sus puntos críticos y tiene que tratar de representar cuál es el costo que puede llegar a realizar para dar un impacto alto, digamos, en el proceso de mejora, en ese aspecto de la mejora, sea en sistemas de recepción o almacenamiento, sea en sistemas electrónicos, para que, digamos, se pueda asistir a la prescripción del médico, de manera que el médico pueda saber las interacciones que existen de la medicación que está realizando, sean sistemas que verifiquen las alergias, de manera tal que puedan alertar al médico sobre que está prescribiendo un fármaco, en cuyo caso, digamos, el paciente es alérgico. En cualquier momento, siempre, digamos, tratando de verificar que no existan dobles estándares. De la misma manera, en procesos de administración, logrando que la administración sea segura. Uno puede hacer una administración segura verificando 5 correctos en forma clara a través de un proceso seguro, pero también lo puede usar valiéndose de sistemas de cuidado como las administraciones por código de barras. Pero también valorar los errores, aprender de los errores que tenemos, aprender de los cuasi errores que tenemos, aprender de los efectos de la medicación y medir los efectos de la medicación que brindamos para poder reconocer reacciones adversas a medicación, reacciones adversas que nos permitan generar ciclos de mejora en el proceso de administración de un fármaco y hacerlo en virtud de los problemas que cada organización tiene. Errores quirúrgicos, medir la cantidad, digamos, de adherencia a medidas de cirugía seguras y seguirlos en el tiempo, prevenir la, digamos, cantidad de caídas que tenemos y medir la intervención que llevan adelante. Todas estas estrategias se ponen dentro de una lógica, digamos, de práctica, dentro de la lógica de una práctica segura. Y que estos indicadores no los tenga la unidad de calidad, que estos indicadores lo tenga el terreno, cada uno de los lugares en donde el hospital tiene, que estos indicadores lo tenga la terapia intensiva, lo tenga un piso de internación, lo tenga un área diagnóstica, porque son esas áreas las que tienen que gestionar sus problemas. La gestión debe descentralizarse, no tiene que tener una lógica del departamento de calidad. El departamento de calidad tiene que ir a ayudar a ese terreno, pero si el terreno no se empodera, vamos a hacer lo que la industria hacía hace muchísimos años, que estaba el que fabricaba una taza y estaba el que controlaba la calidad de esa fabricación. Eso no es eficiencia, eso tiene un montón de costos. El que fabrica la taza tiene que ser su propio controlador y después tiene que haber un proceso de gestión centralizada.
Competir les permite generar cambios y van a ver que también esos cambios son mejores cuando la cultura de seguridad de los lugares donde ustedes vayan a estar implementando cambios son también proactivas y promueven la gestión de cambios. Midan la calidad percibida, digamos, de la gente en diferentes ámbitos, con diferentes herramientas. Fíjense en los registros asistenciales y devuelvan la calidad de sus registros asistenciales, forma parte, digamos, de prácticas seguras, midan eventos adversos con herramientas seguras y que les permita, digamos, compararse con otras organizaciones de salud. Finalizando, digamos, esto, uno, digamos, puede tener diferentes estrategias para generar cambios, sean guías de práctica, sean eventos adversos, digamos, y en realidad a esas diferentes estrategias de cambio uno puede tomar diferentes conductas. Lo que no está bueno, digamos, es ver cómo le va el primero de la fila para ver si ustedes implementan o no un cambio. Muchas gracias.